¿Informada de qué? De cosas como esta que se han presentado a lo largo de esta semana entre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y en este caso Animal Político. Ya leí una parte hace rato, cuando empezamos esta emisión, de la primera parte de la investigación que presentaron ayer o esta semana, donde hablan de las carcajadas de este hombre que contagian a cualquiera, dice el texto. No pueden creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el gobierno federal. Pero si él solo hace chambitas de plomería, mire su casa, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre en Villahermosa, Tabasco. Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad solo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad. Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que su empresa, entre comillas, ganó en contratos firmados en poco más de 2 años. Si hubiera tenido todo esto, no estaría aquí, pero acepta que firmó unos papeles. Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero la empresa era de ellos y lo de nosotros era prestación de servicio. La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7,670 millones de pesos del gobierno federal gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones y que se reportaron en las cuentas públicas de 2013 y 2014. Pero el fraude no quedó solo en esta violación a la ley. Más de 3,433 millones de pesos simplemente desaparecieron porque terminaron en empresas fantasma. El desvío de recursos lo hicieron 11 dependencias tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol o Petróleos Mexicanos, y contó con 8 cómplices, universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de 1,000 millones de pesos por jugar este rol. Las dependencias involucradas, dice esta presentación de los reportajes especiales que se están presentando esta semana en estos espacios de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, y que retomamos para replicar y ampliar la difusión. Las dependencias involucradas son Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía Alfredo del Mazo Maza, gobernador electo del Estado de México, al frente; la SEP en la época de Emilio Chaifet; Fobiste con José Reyes Baeza Terrazas; también la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos con Alfredo Llorente; el Registro Agrario Nacional con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía con Ildefonso Guajardo. En Pemex, dice este trabajo periodístico, en Pemex los convenios empezaron En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez Coppel y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya. Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen Campeche y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado. El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha el gobierno federal ha firmado 2,061 convenios que involucran 31,668 millones de pesos. Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se concentró en 73 convenios incluidos en las cuentas públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas, y en revisar si las 186 empresas contratadas existen
estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados. En su momento, la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de 6 meses de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados. Esa es la aportación periodística de enorme valía que se ha hecho y que ahora está retratada en estas publicaciones. 8 universidades cómplices de la estafa, las enumeran aquí: la Autónoma del Estado de México, cuyo rector involucrado es Jorge Olvera García, el director general es Eric Erzán Torres Mulía, la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio Ruiz Hernández, Sergio Augusto López Peña, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el rector involucrado es Alejandro Vera Jiménez, la Universidad Popular de la Chontalpa, que por cierto en el caso del Estado de Morelos trae un pleito a morir con el gobernador Graco Ramírez, que ahora resulta que va a tener la razón respecto a restringirle el presupuesto por malos manejos en la universidad. Es un tema que debe revisarse en Morelos con mucha amplitud, porque ahí se ha gestado una movilización importante en contra del gobernador, que no salgo en su defensa, que no es el tema, sino que aquí está un tema importantísimo donde la Universidad de Morelos tiene que explicar y clarificar este asunto que queda aquí registrado como la estafa en 8 universidades, según estas investigaciones periodísticas de las que estamos hablando. Está la Universidad Popular de la Chontalpa, José Víctor Zárate Aguilera, José Luis Hernández Lazo, Pedro Javier Muñoz Vergara como involucrados, los 3 rectores involucrados en ese periodo. La de Tabasco, la Universidad Autónoma de Tabasco, cuyo rector es José Manuel Piña Gutiérrez. La Universidad Politécnica del Golfo de México, cuyo rector involucrado es Luis Andrade Domínguez. Instituto Técnico Superior de Comalcalco, cuyo director involucrado es Carlos Mario Olán López, y la Universidad Tecnológica de Tabasco, el rector involucrado es Fernando Calzada Falcón. Y aquí se habla de una comisión que quedó en manos de estas universidades y sus directivas por una cantidad muy respetable de más de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos, superior a esta cantidad que está ahí en su pantalla y que precisamente habla de lo que evidentemente se tiene que investigar. Viene toda una explicación que ya puede usted leer directamente en los portales de ambas instituciones, de ambos organismos, de ambos medios, de Mexicanos contra la Corrupción y del propio Animal Político, que habla de la elusión de la ley. Viene una empresa que cumple, pero que las demás no existen, un esquema de desvío que también se puede apreciar en estas gráficas que se están dando a conocer en estos días. Viene toda una explicación gráfica incluso de cómo se identificaron un puñado de empresas fantasmas y de que una empresa cumple, pero las demás ni existen, en pocas palabras. La empresa Harvinter recibió solo el 5% del total del convenio y fue la única que cumplió con los servicios. Otras 5 empresas contratadas ni siquiera existen. Son elementos fundamentales de este reportaje general, de este reportaje madre que han llamado la estafa maestra. Y viene ahí toda una descripción del desfile de las empresas fantasma, que ya lo podrá usted revisar con detenimiento si se acerca a estos portales. Campesino y trabajadores, los pretextos del fraude, es otro capítulo que se ha dado a conocer en las últimas horas. También está el punto de también los analfabetas, hablando del INEA, y de que el fraude también involucró apoyos destinados a 4 millones de analfabetas del país. Ya ni la friegan, con esta dimensión de cosas es con la que estamos peleando. Y bueno, pues está también lo que llaman ellos una y otra vez. Los fraudes documentados por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en 2 pasos. Una dependencia del gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma. Está también recuperada la serie de declaraciones que les dio el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal,
que hay que decir, está por salir Juan Manuel Portal, este auditor superior de la Federación, que ha tenido un papel pues bastante destacable, diríamoslo así, en función de sus reportes de la cuenta pública en los últimos años. Está en la recta final de su gestión y bueno, pues no podemos olvidar que desde la Auditoría Superior de la Federación, con Portal al frente, pues por lo pronto se conocieron, antes de que detonara el escándalo periodístico, las investigaciones sobre el caso Veracruz, que llevó a la Auditoría Superior a presentar denuncias formales en la Procuraduría General de la República. Que no se nos olvide esa contribución, esa tarea que es fundamental de una Auditoría Superior de la Nación. Bueno, este tema también hay que destacarlo. Dejo hasta aquí esta revisión, esta invitación a que usted siga de cerca el contenido completo en los portales que lo están difundiendo. Y bueno, pues nos parece importante detenernos en ellos, subrayar su importancia y sumarnos de esta manera a la ampliación de espacios que hablen de estos temas y que permitan a la sociedad mexicana, con los diferentes públicos y espacios de comunicación, saber, conocer, tener información dura, dar cuenta de las investigaciones de periodistas de alto nivel que se han dado a la tarea precisamente a desarrollar este tipo de investigaciones. Así que pues échele una mirada a esta investigación. Estamos viendo que hay una parte que se está compartiendo el día de hoy y bueno, el gran resumen sería: el gobierno contrata empresas fantasma y desvía más de 3.4 mil millones de pesos. De ese calibre es el tema. Hago una breve pausa, brevísima, regreso y le comento de lo que hoy se está presentando, ya para que usted lo vea completo en esos portales. Volvemos un momento más. Bueno, regresamos con esta investigación que están dando a conocer Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político. Ni crea que me causa gracia andarlo invitando a que vea otro portal. Pero ni hablar, la información manda, y en ese sentido, bueno, pues sí, hay que decir que este momento es importante para destacar el calado de esta investigación y el alcance que tiene, y ni hablar. Ya usted revisará en esos portales esta información que yo solamente refiero de esta manera con los datos principales, porque es muy importante que la sociedad mexicana, el mayor número de personas posible en este país, y por eso hay que multiplicar los espacios donde se estén difundiendo investigaciones de este calibre, pues lo haga y lo comparta y lo reparta y lo distribuya y lo discuta y lo analice, y que forme parte precisamente de lo que es la construcción de lo que debe ser una conciencia nacional del tamaño de la corrupción y de qué está hecha. Y por eso hay que señalar que cuando se presentan públicamente investigaciones donde viene una tarea muy relevante de un grupo de periodistas que se han dado a la tarea de investigar, de revisar, de documentar, de exponer, de revisar, de todo lo que implica la tarea de investigación periodística, y lo van presentando de esta forma, bueno, lo menos que podemos hacer es decirle a nuestro público que ahí está eso y que tiene derecho a conocer que eso está ahí y que es de gran relevancia. Hoy, en la entrega de este día, están planteando lo que corresponde a la Sedesol, que encabeza Rosario Robles. Y aquí hay una serie de informaciones sumamente graves, como las que se comentaron hace unos minutos, que se presentaron ayer. Aquí lo que dicen es: Sedesol, ¿dónde quedó el dinero ¿dónde quedó el dinero para los más pobres? Y esta tarea de
los colegas de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, dice: la Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, camisetas, gorras, para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema. Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que desde abril de 2013 se unirían a la cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que solo entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres. Únicamente hay pruebas de que Sedesol pagó por los servicios. Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta Secretaría y las universidades Autónoma de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias. En la cuenta pública 2013-2014 se reportaron 10 convenios con esas dos universidades por un monto de 2,224 millones que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejorar servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza. Las universidades que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, fíjese nada más, las universidades solo se quedaron, y ponen por supuesto entre comillas, solo se quedaron con una comisión de 215,446,000 pesos. Pero el resto del dinero, poco más de 2,000 millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo marca la ley. Durante varios meses, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en 6 estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y de la Secretaría de Economía. La investigación arrojó que los recursos se entregaron a 3 empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en 2015, a otras 3 que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares, a 6 que no cumplen con un requisito indispensable para operar el registro ante la Secretaría de Economía, a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero, a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación, que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede, a una que no tiene oficina virtual, de la que no existe registro de que pueda realizar servicios, a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a 3 más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían usar. Solo una es legal. La Sedesol, sin embargo, se declaró satisfecha con los servicios recibidos a cambio de 2,224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada. Viene un desglose muy amplio, se ve por dependencias precisamente esta investigación, la puede usted revisar con mucho detalle, es un despliegue muy amplio el que se tiene en estos 2 portales. Esger, el sospechoso mayor, es parte de lo que están informando ahí, ya lo podrá usted revisar más detenidamente. Si bien en este proceso participaron 20 empresas, hay una que destaca, que es Esger Servicios y Construcciones, que solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio. Ni firmó contrato ni realizó servicio, pero a través de esa empresa se destinaron millones, que la pregunta es ¿dónde quedaron? Y es lo que se tiene que investigar. Como dice el auditor Juan Manuel Portal, que es citado en este reporte, en esta investigación especial, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la Secretaría de Desarrollo Social era Rosario Robles y el oficial mayor era Emilio Cebadúa. Bien ahí,
un conjunto de gráficas de las transferencias de dinero sin contrato, el esquema de desvío, cómo está el gobierno federal con sede Sol, ahí está la Universidad Autónoma del Estado de México y la del Estado de Morelos. Cómo se trianguló a través de estas empresas y de cómo una sola recibió 683 millones sin firmar un solo contrato. Las demás empresas están ahí puestas en esa gráfica para que veamos la triangulación y el modus operandi con el que se han desviado esas cantidades millonarias de dinero en el gobierno de la República. Con dinero público, con dinero de los impuestos, con dinero de las mexicanas y los mexicanos y con dinero que tenía que haber llegado a los más pobres de este país. Así de indignante, de inmoral y de corrupto es el panorama que se muestra en esta investigación. Viene una parte que ya leerá usted, que se habla del concierto de 75 millones, un concierto de 75 millones, ¿por qué no? En abril de 2013, la Sede Sol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio por 159 millones de pesos con 3 objetivos: un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil. Y ya se imaginará usted lo que pasó. Hay otra parte que se destaca también, que es la gráfica con las 186 empresas, 11 fantasma, 9 presuntas fantasma, 44 sin antecedentes registrales y 28 sin dirección. 12 desmanteladas según el reporteo, 8 que no existen y la asamblea que no las localiza otras 10, razón social no coinciden con servicios y 58 presuntamente irregulares. El desvío que se identifica después de estos meses de investigación es de 3,000 millones de pesos. 3,433, 3,000 millones de pesos, casi 3,500 millones de pesos que van describiendo estados de la República, dependencias. En este caso se destaca Nuevo León, que hay 4 empresas regiomontanas que están aquí también descritas con amplitud. La estafa maestra es que el gobierno contrata empresas fantasma y desvía 3.4 mil millones de pesos. Sin registros, sin investigación, la historia pues está ahí destacada muy ampliamente. Están por presentar también información sobre petróleos mexicanos y ya seguiremos de cerca lo que vayan informando los colegas periodistas de estas dos instancias de colegas que han presentado esto a lo largo de la semana, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de Animal Político y del grupo de periodistas que han pues seguido esta tarea y este trabajo que dan a conocer pues con amplitud y que desde luego vuelve a sacudir o debería volver a sacudir pues a todo mundo por la implicación, por el alcance, por las dimensiones, por el retrato crudo de cómo se han hecho las cosas en materia de corrupción en este país, en este caso desde el gobierno federal, en este caso con instancias que llevan nombre y apellido, en este caso con responsables de universidades y de instancias públicas que ya tendrían que estar saliendo a explicar todo lo que aquí ha quedado registrado y que faltan otros elementos por conocerse de las siguientes entregas.